Dicen que la noche trae silencio, pero tú y yo sabemos que eso no es del todo cierto. En la oscuridad, cuando todo parece detenido, hay cosas que se mueven. Voces que no deberían existir, pasos que no dejan huella, puertas que se abren, aunque nadie las toque. Bienvenidos a Terror para el Insomnio. Yo soy quien les acompaña en estas horas en que dormir se convierte en un lujo. Aquí comparto los relatos que me llegan de gente como tú, que sabe lo que significa escuchar lo que otros no oyen. Esta noche, las historias tienen un nexo común. Voces que nadie más escucha. Voces que llaman desde teléfonos, desde paredes, desde rincones donde no debería haber nada. Historias contadas en primera persona, confesiones que me han hecho llegar y que ahora paso a ti. Comencemos con la primera de ellas. Me la contó Marcos una noche cualquiera, y desde entonces no puedo escuchar sonar un teléfono sin recordar sus palabras. ¿Alguna vez has sentido que una puerta respira? No que se abra con corriente, no que se hinche con el aire de la noche, sino que parece esperar, como si alguien al otro lado sostuviera el pomo y no se decidiera a entrar. A mí me lo contó Marcos, un tipo corriente, aunque quizá eso es lo que más me inquieta, que fuera tan normal. Porque cuando alguien extraño te habla de estas cosas, lo descartas. Pero cuando lo hace alguien con mirada serena, voz pausada y una calma demasiado contenida, se te queda dentro. Lo conocí en una cena cualquiera, nada especial. Un par de amigos en común, comida corriente, conversación sin brillo, hasta que salió el tema de las casas viejas. No sé si has notado cómo, a veces, basta una palabra para que alguien cambie por completo. Marcos levantó la vista de su copa de vino y, sin hacer ruido, dejó caer lo suyo. ¿Sabes lo que pasa a las 3:33 de la mañana? No sonó como un chiste, ni como mito, sonó como advertencia. Yo asentí, había escuchado demasiadas historias sobre esa hora maldita, pero lo que vino después no era repetición, era confesión. Marcos heredó una casa a las afueras, vieja, de esas que crujen incluso cuando no caminas sobre ellas, rodeada por un bosque denso, como si se tragara la luz. Y lo curioso es que, según él, la casa nunca fue un problema, hasta que comenzó a escuchar los golpecitos, siempre iguales, siempre a la misma hora, 3:33. Unos toques suaves, insistentes, en la puerta trasera que daba al jardín. Al principio pensó en un gato, o en el viento, pero cada noche eran iguales, 3 golpes secos, y cada mañana la puerta aparecía entreabierta por 1 milímetro. No más. Al principio me reía, me dijo. Pensaba que era yo, que olvidaba cerrarla. Pero no era olvido, y no era el viento. La segunda semana comenzó a marcar con cinta la rendija de la puerta, y lo extraño es que la cinta nunca se rompía. Pero cada amanecer, la puerta estaba un poco más abierta que la noche anterior, apenas imperceptible, hasta que, después de varios días, la rendija era ya del tamaño de una mano. Marcos se obsesionó. Fotos, medidas, comparaciones, quería pruebas, quería demostrar, aunque solo fuera para sí mismo, que no estaba loco. La tercera semana decidió grabar. Puso el móvil en el comedor, apuntando directo a la puerta. Revisó el vídeo a la mañana siguiente. Todo normal, salvo un detalle. A las 3:33 exactas, la imagen se cortaba por un segundo. Pantalla negra. Y cuando regresaba, la puerta estaba un poco más abierta. La noche siguiente, lo mismo. Corte, silencio, puerta abierta. En la tercera grabación ocurrió algo distinto. Había colocado una lámpara junto a la cámara, y justo en el momento del corte, la lámpara parpadeó, como si algo invisible hubiera pasado entre la luz y la cámara. Un destello, un cruce. Cuando la imagen volvió, la lámpara estaba en el suelo, y la puerta abierta de par en par. Marcos me dijo que esa fue la primera noche en que tuvo miedo de verdad. No miedo de un ruido, ni de un fallo eléctrico, miedo de que alguien o algo estuviera jugando con él. Esa madrugada no se atrevió a dormir. Se sentó frente a la puerta con la cámara en la mano, temblando, esperando las 3:33. Y lo que ocurrió entonces no debería haber sido posible. El pestillo metálico de la puerta se levantó solo, despacio, no de golpe, no como si lo forzaran. Fue un movimiento lento, calculado. Cada clic del mecanismo sonaba como una campana fúnebre en mitad del silencio.
La puerta se abrió apenas unos centímetros. La luz de la luna entró, dibujando una sombra alargada en el suelo de madera. Marcos apuntó el móvil, y en la pantalla, nada. Solo la puerta entreabierta y la oscuridad. Pero él lo sentía. Lo describió como un cambio en el aire, como si la habitación hubiera ganado peso de golpe. Cuando revisó el vídeo, lo que encontró fue peor. Un solo fotograma, congelado. Y allí, una figura alta, delgada, sin rostro, de pie en el umbral. Y entonces, el vídeo se cortó por completo. El móvil se apagó y toda la casa con él. Marcos me confesó que esa noche no respiraba, que permaneció inmóvil esperando a que el sol lo rescatara. Pero lo más inquietante es que, cuando la luz entró, la puerta seguía abierta. Apenas unos centímetros. Como si lo que estaba afuera hubiera decidido esperar. Marcos no huyó, y eso es lo primero que me cuesta entender. Cualquiera habría cerrado la puerta de un portazo. Habría corrido hasta perder el aliento, o al menos habría llamado a alguien. Pero él no. Se quedó sentado, mirando esa rendija que parecía respirar con cada segundo que pasaba. Me dijo que su cuerpo estaba paralizado, pero no por miedo al qué, sino por miedo al cómo. Porque todo aquello no tenía lógica. Una puerta no se abre sola, un pestillo no se levanta sin manos. Y sin embargo, lo había visto. La noche siguiente trató de convencerse de que había sido un fallo eléctrico, un reflejo, un engaño de la cámara. Pero a las 3:33, en punto, los golpes volvieron. 3. Secos, como nudillos contra madera. Solo que esta vez, al otro lado no había silencio, había un murmullo. Marcos lo describió como voces enredadas, como si varias personas hablaran al mismo tiempo, pero todas en un tono bajo, como rezos o susurros. No entendía las palabras, solo la cadencia. Era como escuchar una conversación desde el fondo de una piscina, me dijo. Encendió la luz del comedor, pero el murmullo no desapareció. Seguía ahí, detrás de la puerta trasera, constante, como si lo esperaran. Entonces sonó algo más, un teléfono. No tenía línea fija en la casa, nunca la había instalado, y aún así, el timbre retumbó por las paredes. Era un tono metálico, antiguo, como esos teléfonos de disco que uno recuerda de los abuelos. Marcos se quedó helado. El sonido no venía de fuera, sino de dentro, desde el pasillo. Con el corazón desbocado, buscó el origen, y en la mesa del recibidor lo vio. Un teléfono negro, pesado, con el auricular brillante como recién colocado allí. Un aparato que no había visto nunca. El timbre sonó una vez más, y se detuvo. Él juraba que no quería tocarlo, que sus manos temblaban demasiado, pero algo en el silencio que siguió lo obligó a hacerlo. Levantó el auricular. Marcos. No era una voz reconocible. Era más bien un aliento con forma de palabra, como si alguien susurrara su nombre desde una distancia imposible. Se quedó en silencio, esperando. El murmullo del otro lado de la puerta se mezclaba con el zumbido del teléfono, y entonces la voz volvió. No abras. Un escalofrío le recorrió la espalda. La advertencia fue clara, pero también absurda. ¿No abras? ¿Qué? ¿La puerta? ¿El teléfono? ¿Sus propios ojos? Antes de que pudiera preguntar, el auricular se volvió frío, helado, como si lo sostuviera un bloque de hielo, y después, el silencio. El teléfono desapareció tan pronto como había aparecido. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, la mesa estaba vacía, ni rastro de cables, ni aparato, ni timbre. Esa noche no durmió, se quedó sentado con la espalda contra la pared, observando la puerta trasera, sintiendo que algo respiraba al otro lado. Al amanecer salió de la casa y recorrió el bosque que la rodeaba. No encontró huellas, no encontró signos de nadie, solo algunas ramas rotas y el silencio absoluto que envuelve esos lugares donde parece que nada ocurre, hasta que ocurre. Pero lo peor vino después, porque ya no necesitaba estar en la casa para escucharlo. La noche siguiente, en su propio coche, de camino a la ciudad, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez desde el asiento trasero. Giró con violencia, casi estrellándose. No había nadie, no había nada, pero el timbre seguía retumbando en su cabeza. No abras. Eran las mismas palabras, la misma voz, solo que esta vez no necesitó levantar ningún auricular. Las escuchó claras, directas, dentro de su oído. Marcos me miró a los ojos cuando lo contó.
y me dijo algo que todavía me acompaña. A veces siento que ese teléfono aún está en alguna parte y que tarde o temprano volverá a sonar. Marcos intentó seguir con su vida. Se repitió a sí mismo que todo aquello había sido una alucinación, fruto del insomnio, del aislamiento en aquella casa. Se mudó por un tiempo al piso de un amigo en la ciudad, buscando ruido, buscando gente, y durante unas semanas pareció funcionar. Hasta que un martes cualquiera, en plena tarde, el teléfono sonó otra vez. Estaba en el trabajo, rodeado de gente. Nadie más lo oyó, ni sus compañeros, ni los clientes, solo él. El timbre metálico, nítido, clavándose como un cuchillo en su oído. Trató de ignorarlo, de fingir que no pasaba nada, pero cada vez que giraba la cabeza sentía que el aparato negro estaba allí, justo detrás de él, esperando a que lo mirara. «No abras», susurraba la voz. Aquella noche, desesperado, decidió enfrentarse a lo que fuera que lo atormentaba. Condujo de vuelta a la vieja casa en las afueras, convencido de que si entendía de dónde salía todo, podría detenerlo. La casa lo esperaba igual que la había dejado: polvo, silencio y ese olor a madera vieja que parecía impregnado en cada rincón. A las 3:33 exactas, los golpes en la puerta trasera resonaron con una precisión enfermiza. 3, como siempre. Y después, el murmullo. Pero ahora ya no eran voces lejanas ni rezos incomprensibles. Eran frases claras, distintas. Un abre, mezclado con un cuelga. Un entra, chocado con un sal. Mandatos opuestos, como si varias presencias discutieran entre sí, todas pugnando por hacerse escuchar. Marcos temblaba, con la espalda pegada a la pared, y entonces lo oyó. El timbre. El teléfono estaba otra vez en la mesa del recibidor, negro, pesado, brillante. Esta vez no dudó. Lo descolgó con violencia, como quien arranca una venda de golpe. Silencio. Solo su respiración al otro lado. Y entonces, la voz. «Ya abriste». No supo qué responder. El auricular le quemaba la piel, como si no estuviera hecho de plástico, sino de metal al rojo vivo. Lo soltó y cayó al suelo con un estruendo que retumbó por toda la casa. El teléfono vibraba, sacudiéndose sobre la madera, como si algo dentro quisiera salir. Y entonces Marcos cometió el error que lo cambió todo. Abrió la puerta trasera. No había nadie, solo la oscuridad del bosque. Pero en cuanto lo hizo, el teléfono se apagó. Las voces callaron y por primera vez en semanas el silencio fue absoluto. Un silencio tan pesado que dolía. Marcos cerró la puerta con fuerza y corrió hacia el pasillo. El aparato ya no estaba, ni rastro. Pero el silencio se rompió con algo peor. Un golpe seco contra la ventana del salón. Se acercó con cautela y vio su propio reflejo en el cristal. Solo que no estaba solo. Detrás de él, reflejada con nitidez, había otra figura, alta, delgada, sin rostro, y en su mano sostenía el teléfono negro. Marcos giró de inmediato, pero la habitación estaba vacía. «No abras», susurró la voz, esta vez directamente detrás de su oído. El grito que soltó apenas salió de su garganta. Su cuerpo entero se tensó, incapaz de reaccionar. Y lo último que recuerda de esa noche fue caer de rodillas, mientras el eco metálico de un timbre interminable lo envolvía todo. Cuando despertó era de día. Estaba tirado en el suelo del salón, la puerta cerrada, las ventanas intactas, ningún teléfono a la vista. Pero desde entonces, cada vez que escucha sonar un timbre, aunque sea de un móvil o de un despertador, siente que no es un simple sonido, siente que es una llamada, y que si no responde, alguien más lo hará por él. Desde aquella noche, Marcos pensó en abandonar la casa para siempre. De hecho, lo intentó. Recogió lo poco que tenía, condujo sin mirar atrás y se refugió en casa de su madre. Pero la llamada lo siguió. Una madrugada, a las 3:33 exactas, el móvil vibró en su mesilla de noche. En la pantalla no había número, solo una palabra: desconocido. Él no quería contestar, sabía lo que pasaría, pero al mismo tiempo sabía que no contestar tampoco lo salvaría. El dedo le tembló cuando aceptó la llamada. «Marcos». La voz era la misma, ronca, sin género, apenas humana. Esta vez no hubo advertencias, esta vez fue una orden. «Ven». Marcos sintió que algo se le arrancaba del pecho.
como si su voluntad ya no fuera suya. Se levantó y condujo hasta la casa sin recordar el trayecto. Cuando llegó, las luces de dentro estaban encendidas, aunque nadie había encendido nada. En la mesa del recibidor lo esperaba el teléfono, negro, perfecto, imposible. El auricular ya estaba levantado, y del otro lado, voces. No una, sino muchas, todas repitiendo su nombre, estirándolo, deformándolo, hasta que dejó de sonar como un nombre y se convirtió en un lamento. «¿Qué quieren de mí?», gritó Marcos, con lágrimas en los ojos. El teléfono se cayó, y entonces desde el pasillo oscuro llegó la respuesta. No una voz, sino un coro, como si toda la casa hablara al mismo tiempo. «Queremos que escuches». Las paredes vibraron, las ventanas se agrietaron. Marcos sintió que estaba dentro de un eco imposible, como si el sonido mismo quisiera aplastarlo. Corrió hacia la puerta, pero no pudo abrirla. La manija estaba helada, fija, como si alguien la sujetara desde el otro lado. Se giró y vio que el teléfono ya no estaba en la mesa. Estaba en el suelo, a pocos centímetros de sus pies, sonando. Lo levantó con desesperación, queriendo romperlo, estrellarlo contra la pared. Pero el aparato pesaba demasiado, como si no fuera un teléfono, sino un bloque de hierro fundido. Y del auricular colgando, escuchó algo distinto. Un tono de llamada, como si él mismo hubiera marcado un número. Y entonces, alguien contestó. «¿Diga?» Era la voz de una mujer, cansada, asustada. Marcos abrió los ojos con terror. Reconocía esa voz. Era la de su hermana, muerta hacía ya 2 años. Se desplomó de rodillas, el teléfono cayó de su mano y aún así la voz seguía saliendo clara, desde el auricular. «¿Marcos? ¿Eres tú? ¿Dónde estás?» El llanto lo ahogaba. No podía hablar, no podía moverse, solo escuchaba, sintiendo que aquello era una trampa demasiado cruel, demasiado perfecta. El timbre volvió a sonar, solapando la voz de su hermana, engulléndola hasta convertirla en ruido. Y con cada repique, la casa se iluminaba con destellos blancos, como relámpagos encerrados en las paredes. Marcos gritó. Un grito que nunca salió del todo, porque en ese instante el mundo se apagó. Cuando volvió en sí, estaba en la carretera, dentro de su coche, con el cinturón abrochado. Eran las 6 de la mañana. No había rastro de la casa en el retrovisor, ni del teléfono. Solo el zumbido persistente en su oído, como si alguien todavía respirara allí dentro. Me miró fijo cuando terminó de contarlo, y con un hilo de voz dijo lo último que le quedó por confesar. Creo que nunca colgué esa llamada. Y si algún día suena en tu casa, no contestes. A veces pienso que quienes me escriben no buscan consejo, ni siquiera consuelo, solo quieren que alguien más cargue con lo que escucharon. Porque saben que, una vez lo cuentas, ya no vuelve a ser solo tuyo. Marcos me habló de un teléfono, pero no fue el único. Curiosamente, en otra historia que recibí, también había algo que nadie más parecía oír. Esta vez no eran llamadas, eran pasos. Y alguien juraba que los escuchaba todas las noches, siempre subiendo por la misma escalera. La historia que voy a contarte me llegó una noche cualquiera, entre mensajes de gente que aseguraba no poder dormir. Era Rubén quien la escribió, un tipo que, al principio parecía estar más cansado que asustado. Me habló de su edificio, un bloque de pisos corriente en apariencia, donde lo extraño no tenía cabida. Ni casas viejas, ni bosques oscuros alrededor, solo un portal frío, escaleras iluminadas con fluorescentes y un silencio que debería ser rutinario. No sé si llamarlo insomnio o paranoia, así comenzó su mensaje. Pero llevo semanas escuchando lo mismo cada madrugada. Lo que Rubén describía no era un ruido cualquiera, no eran coches pasando por la calle ni tuberías expandiéndose con el calor. Él estaba convencido de que eran pasos, siempre a la misma hora, 3:33 de la mañana. Siempre en el mismo lugar, la escalera que subía hasta su piso. Decía que al principio lo confundía con algún vecino, que no era raro escuchar a alguien llegar tarde del trabajo o de una fiesta, pero con los días, los detalles se volvieron imposibles de ignorar. Los pasos nunca llegaban a ninguna puerta. No se detenían en ningún rellano. Subían despacio, con un eco sordo, y desaparecían justo antes de llegar al 3er piso donde él vivía. La primera semana no le dio importancia. Se tapaba con la almohada, maldecía por dentro y trataba de dormir. Pero a medida que se repetía, la sensación empezó a cambiar. No era ruido, era un patrón.
Una rutina que alguien o algo seguía con precisión enfermiza. Rubén me contó que una madrugada no aguantó más. Se levantó, se puso la bata y se asomó al pasillo del edificio. La luz del fluorescente parpadeaba con esa intermitencia que hace parecer todo un escenario preparado. El aire olía a humedad y a pintura vieja. Los pasos ya no se oían, pero juraría que el silencio lo empujaba hacia abajo, como si lo invitara a seguir la escalera hasta el portal. No encontró a nadie. La calle estaba desierta. El reloj marcaba las 3:40. Intentó convencerse de que era coincidencia, pero desde entonces la calma dejó de existir en su casa. Cada noche los pasos regresaban, y cada noche, al detenerse justo bajo su rellano, Rubén sentía lo mismo, que si abría la puerta en ese momento encontraría a alguien esperándolo, inmóvil, respirando al otro lado. Me confesó que una madrugada reunió valor. Colocó una silla junto a la puerta de entrada, con el ojo pegado a la mirilla, esperando a que los pasos aparecieran. El reloj digital de su mesilla lo confirmaba. Las 3:32. Un minuto después, el eco metálico de la escalera llenó el pasillo. Paso tras paso, lento, constante, subiendo. Rubén apretó los dientes. El corazón le golpeaba el pecho con cada crujido. Los pasos llegaron hasta el segundo piso, luego al tercero, y entonces se detuvieron. El aire se volvió espeso. Desde la mirilla no se veía nada, solo el rellano vacío, pero Rubén juró que lo sintió. Esa presencia pegada a su puerta, quieta, esperando. El reloj marcó las 3:34. Un segundo más tarde, escuchó algo que le heló la sangre, un susurro, justo del otro lado. No era claro, ni fuerte, más bien un murmullo arrastrado, como si alguien probara su nombre en voz baja, saboreándolo. Rubén. Él dio un salto hacia atrás, la silla cayó al suelo y la mirilla quedó libre. No se atrevió a mirar otra vez. El silencio volvió de golpe, como si nada hubiera pasado, pero ya no podía negarlo. No eran pasos sueltos ni tuberías viejas, alguien lo estaba buscando. Alguien sabía su nombre. Después de aquella madrugada, Rubén ya no pudo dormir igual. Durante el día, todo parecía normal. Los vecinos cruzaban el portal, saludaban, cargaban bolsas de la compra. Nadie parecía preocupado. Nadie mencionaba nada raro. Pero él sabía que lo que escuchaba no era fruto del cansancio. Era demasiado nítido, demasiado preciso. Intentó racionalizarlo. Quizá eran tuberías, vibraciones del edificio, ruidos de la calle amplificados por la escalera, pero entonces, ¿cómo se explicaba el susurro? ¿Cómo se explicaba que alguien pronunciara su nombre? La segunda semana decidió probar algo. Colocó su móvil junto a la puerta, con la grabadora encendida, justo antes de que dieran las 3:30. Se tumbó en la cama, esperando. Al día siguiente, con el estómago revuelto, escuchó el audio. Al principio solo se oían ruidos sordos, el zumbido de la nevera, un coche lejano y luego el eco. Pasos, claros, marcados, subiendo. Los contó uno por uno, 15, justo los necesarios para llegar al rellano del tercer piso. Cuando el último paso resonó, el silencio se extendió, y entonces lo escuchó otra vez. Su nombre, arrastrado, susurrado, casi devorado por la grabación, pero ahí estaba. Rubén detuvo el audio, con las manos temblando. La prueba estaba ahí. No eran alucinaciones. Alguien o algo lo buscaba. Decidió mostrárselo a un vecino de confianza, un hombre mayor del cuarto piso, de esos que siempre parecen saber más de lo que contaban. El vecino escuchó la grabación con gesto serio. Cuando terminó, se quedó callado unos segundos y luego dijo: «Eso no son pasos normales». «¿Qué quiere decir?», preguntó Rubén. El hombre no contestó de inmediato. Bajó la voz como si temiera que alguien pudiera oírlo. «Aquí siempre se han oído cosas, desde antes de que yo viviera aquí». Rubén lo miró incrédulo. «¿Y nunca han hecho nada?». «¿Y qué quieres que hagamos?», respondió el vecino encogiéndose de hombros. «Mejor no abrir la puerta, mejor fingir que no existe». Rubén salió de allí más confundido que al entrar. ¿Si era cierto que los demás lo habían oído? ¿Por qué callaban? ¿Por miedo? ¿O porque sabían algo que él aún no sabía? Las siguientes noches no pudo resistirse. Cada vez que los pasos se acercaban se quedaba pegado a la puerta, con la respiración contenida, como si de esa manera pudiera enfrentarse a lo que estaba detrás. El patrón nunca fallaba. Las 3:33. Pasos ascendentes. Un silencio denso en su rellano y el susurro. Pero hubo una madrugada distinta. Ese día los pasos llegaron antes, a las 3:20. Rubén, desconcertado, se acercó de inmediato a la mirilla.
El pasillo estaba vacío, pero los pasos no habían terminado. Seguían subiendo, y esta vez no se detuvieron en su rellano. Los escuchó avanzar hasta el cuarto piso, luego al quinto, y después silencio absoluto. Rubén tragó saliva. ¿El vecino del cuarto piso? ¿Habría escuchado lo mismo? ¿O sería ahora él quien recibiría la visita? No se atrevió a subir ni a preguntar. Pasó el resto de la noche sentado en la silla, con la luz encendida, convencido de que algo había cambiado en la rutina. La certeza era insoportable. Lo que fuera que caminaba por las escaleras había variado el patrón. Ya no solo lo buscaba él, se estaba moviendo por el edificio, y nadie parecía querer hablar de ello. Rubén no podía quedarse quieto. Durante el día, el edificio parecía un lugar cualquiera, pero cada noche, a las 3:33, se convertía en un escenario maldito. Necesitaba respuestas. Comenzó a revisar los detalles más simples. Se fijaba en las paredes de la escalera, buscando grietas, marcas, cualquier cosa que delatara una explicación física. Nada. El eco era real, el sonido era real, y sin embargo, no dejaba rastro. Una tarde se cruzó de nuevo con el vecino del cuarto piso. El hombre lo miró con fastidio, como si ya supiera qué quería decirle. ¿Anoche los escuchó?, preguntó Rubén. El vecino apretó los labios y negó con la cabeza. Te lo advertí. Mejor no hurgar en esto. ¿Pero por qué?, insistió Rubén. ¿Qué son esos pasos? El anciano solo murmuró algo mientras subía las escaleras. Una frase que Rubén apenas alcanzó a escuchar. No todos los pisos están ocupados. Esa idea lo dejó helado. ¿A qué se refería? ¿Cómo que no todos estaban ocupados? El edificio estaba lleno, al menos en apariencia. Pero esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, recordó algo extraño. Nunca había visto a nadie entrar ni salir del piso tercero B. No podía asegurarlo con certeza, pero desde que se había mudado, esa puerta siempre había estado cerrada. Ni luces, ni ruidos, ni movimiento. Como si fuese solo un decorado en el pasillo. La obsesión lo llevó a pasar días enteros observando desde la mirilla, atento a cualquier señal, y entonces ocurrió algo nuevo. Una madrugada, los pasos comenzaron de nuevo, ascendiendo con la misma cadencia lenta. Pero al llegar al tercer piso, en lugar de detenerse frente a su puerta, se desviaron. Rubén se tensó. El sonido provenía ahora del otro extremo del rellano, frente al tercero B. La respiración se le cortó. Los pasos se detuvieron justo allí, delante de la puerta olvidada, y después 3 golpes secos. 1, 2, 3. Rubén se cubrió la boca con la mano. No era posible. El tercero B estaba vacío. ¿A quién tocaban? El silencio posterior fue aún peor que el sonido de los golpes. Un vacío que parecía devorar el pasillo. Y justo cuando pensaba que todo había terminado, escuchó un chirrido metálico. La puerta del tercero B, que él juraba sellada, se abrió con lentitud. No se atrevió a mirar. Cerró los ojos, temblando, y esperó. Los pasos ya no se oían, ni dentro ni fuera. Era como si hubieran cruzado al interior, para no salir jamás. Al día siguiente Rubén se armó de valor y se acercó al tercero B a plena luz del día. La puerta estaba cerrada, como siempre. Pero algo había cambiado. El pomo mostraba un rastro oscuro, como una huella húmeda que nadie parecía haber dejado. Decidió preguntar directamente a la casera del edificio, una mujer seca que apenas sonreía. Cuando mencionó el tercero B, su rostro se endureció. «Ese piso no existe», dijo tajante. Rubén la miró incrédulo. «¿Cómo que no existe? He visto la puerta». «Será un trastero o una pared mal alineada. No se meta en eso». Pero él sabía que mentía. Esa puerta llevaba a algún lugar, y los pasos, las voces, los golpes no eran casualidad. La noche siguiente Rubén tomó una decisión. Si los pasos regresaban al tercero B, él estaría allí, esperando, con la intención de seguirlos aunque eso significara cruzar el umbral prohibido. Rubén sabía que esa noche no podía quedarse de brazos cruzados. El tercero B lo estaba llamando, de una forma tan clara como los golpes en la puerta. Preparó una linterna, dejó el móvil grabando en la mesilla y se sentó frente a la puerta de su apartamento, esperando. El reloj marcó las 3:33. El aire del pasillo se volvió más denso, como si cada segundo se estirara. Y entonces los pasos comenzaron, lentos, pesados, ascendiendo por la escalera como cada noche. Rubén contenía la respiración. El sonido llegó hasta su rellano y, tal como había pasado antes, los pasos se desviaron hacia el tercero B. 3 golpes secos retumbaron en la madera. 1, 2, 3. El pomo chirrió.
La puerta del tercero B se entreabrió con un gemido metálico. Rubén encendió la linterna y avanzó, decidido. La luz temblorosa iluminó un interior inesperado. No había muebles, ni paredes pintadas, ni señales de un piso habitable. Era un pasillo estrecho, cubierto de humedad, como si llevase años abandonado. El aire olía a moho, pero también a algo más, a algo rancio, como respiraciones guardadas. Se armó de valor y cruzó el umbral. La puerta se cerró sola tras él. La linterna apenas alcanzaba a mostrar los escalones que descendían. No había razón para que un piso del tercero escondiera una escalera hacia abajo. Rubén bajó, un peldaño tras otro, hasta que escuchó el eco de voces. No eran claras, más bien susurros múltiples, mezclados, como si alguien hubiese dejado un montón de grabaciones sonando al mismo tiempo. Se detuvo al pie de la escalera. Frente a él, un cuarto amplio y vacío, con paredes húmedas que parecían respirar, y en el centro, una silla. Sobre ella, un viejo teléfono fijo, amarillo por el tiempo, conectado a ningún cable. La voz de la casera resonó en su memoria. Ese piso no existe. Y sin embargo, ahí estaba, tangible, imposible de negar. El teléfono comenzó a sonar. Un timbre agudo, insistente, que lo atravesaba todo. Rubén tragó saliva y levantó el auricular. «¿Hola?», murmuró. Un silencio pesado lo envolvió, seguido de un murmullo lejano. No era una voz, eran varias, repitiendo lo mismo una y otra vez. «No debiste entrar. No debiste entrar». El frío lo paralizó. Sintió un peso detrás de él, como si alguien lo observara desde la escalera. Giró la linterna con brusquedad. Un pasillo lleno de sombras vacías le devolvía la mirada. Pero en medio de esas sombras había figuras, difusas, quietas, todas con el rostro vuelto hacia él. Dejó caer el auricular. El golpe resonó como un trueno en la sala. Las figuras comenzaron a moverse, no caminando, sino deslizándose hacia él, con un murmullo cada vez más alto. Rubén retrocedió, buscó la salida, pero la escalera había desaparecido. La puerta por la que había entrado ya no estaba, solo quedaba aquel cuarto interminable, respirando a su alrededor. La última imagen que recuerda antes de que la linterna se apagara fue la del teléfono cayendo al suelo. La carcasa rota dejó escapar un sonido imposible. Pasos, los mismos pasos de siempre, caminando en círculos a su alrededor. Cuando la oscuridad lo devoró por completo, entendió lo que nadie había querido decirle. El tercero B no era un piso vacío. Era un lugar de tránsito, un punto de entrada, y esa noche, al cruzar, Rubén ya no salió nunca más. Al día siguiente, los vecinos comentaron que la puerta del tercero B estaba cerrada como siempre. Nadie había visto nada extraño, pero desde entonces, algunos aseguran escuchar pasos en la escalera. Solo que ahora no se detienen en el tercero, siguen subiendo, hasta el cuarto, hasta el quinto, y tal vez, una noche cualquiera, se detengan justo frente a tu puerta. A veces pienso en Rubén, en ese error fatal de cruzar el umbral del tercero B. No lo juzgo. Todos tenemos esa curiosidad que, tarde o temprano, nos empuja a mirar donde no deberíamos. Y lo inquietante es que las voces que lo llamaron a él, las advertencias que nunca debió escuchar, no siempre se quedan en un solo lugar. Lo que me contó Rubén en aquella cafetería me dejó con un mal presentimiento que tardé días en sacudirme. Y justo esa misma semana, mientras revisaba los correos que ustedes me envían al canal, encontré un mensaje breve, sin firma, solo con un asunto inquietante. Escúchame esta noche. No había nombre ni rastro de quién lo envió, y lo que decía parecía más una advertencia que un relato. Aún así, lo que narraba se convirtió en la siguiente historia, que quiero compartir con ustedes. Una historia que, aunque ocurre en otro contexto, comparte esa misma esencia perturbadora. Sonidos que nadie más oye, mensajes que parecen dirigidos a una sola persona. Quizá, al escucharla, también empieces a preguntarte si lo que oyes en el silencio realmente está solo en tu cabeza. Nunca me ha gustado estudiar en bibliotecas. El silencio absoluto siempre me incomodó, como si cada respiración mía fuera demasiado ruidosa. Por eso, cuando decidí preparar oposiciones, opté por una rutina diferente. Quedarme en casa, repasar de madrugada, con café en vena y la ventana abierta para que entrara el aire frío. Al principio funcionaba bien. La calle estaba desierta, apenas escuchaba el murmullo lejano de algún coche y podía concentrarme sin distracciones. Pero hubo una noche en la que, entre páginas y apuntes, creí escuchar algo más. Fue un murmullo, tan suave que pensé que venía de la calle. Me levanté, cerré la ventana y seguí leyendo. A los pocos minutos volvió, más claro, más cercano.
No era la tele del vecino, ni una radio mal sintonizada. Era una voz. Se me erizó la piel. Estaba solo en el piso, y la voz parecía hablarme al oído, pero sin un cuerpo que la sostuviera. No logré entender las palabras exactas. Eran como susurros arrastrados por la corriente de aire. Lo ignoré, pensando que era producto del cansancio, que tantas horas seguidas me estaban jugando una mala pasada. Pasó una semana tranquila, hasta que un domingo me ocurrió de nuevo. Esta vez no había café ni desvelo que culpar. Me había quedado dormido sobre los apuntes y desperté con la sensación de que alguien me había tocado el hombro. Abrí los ojos, sobresaltado, y allí estaba, el mismo murmullo, justo a mi lado. Lo que me dejó helado fue reconocer mi nombre. La voz lo dijo con claridad, con una cadencia lenta, comprobando cómo sonaba en su boca invisible. No gritó, no susurró, simplemente lo pronunció. Daniel. Me quedé petrificado. Nunca he sido supersticioso, ni creyente, ni nada parecido, pero cuando escuchas tu nombre en un lugar vacío, la lógica deja de servirte. La voz no repitió, solo se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Esa noche no pude seguir estudiando. Me acosté, aunque no dormí. Al día siguiente intenté convencerme de que había sido un sueño, pero los sueños no dejan esa sensación persistente, como si alguien estuviera observándote desde un rincón que no ves. Se lo conté a un par de amigos, riéndome de mí mismo para que no pareciera tan grave. Ellos me dijeron lo típico, que si estrés, ansiedad, aislamiento... Quizá tenían razón, pero algo en mi interior me decía que no era tan simple. La tercera vez ocurrió mientras repasaba un tema de historia. Eran las 3:00 de la madrugada cuando escuché de nuevo el murmullo. Esta vez no me quedé quieto. Me levanté de golpe, encendí todas las luces del salón y grité un «¿Quién anda ahí?», que apenas sonó convincente. La respuesta fue inmediata. La voz no murmuró, no dudó. Dijo mi nombre otra vez. Daniel. Pero lo dijo desde dentro de mi propia cabeza. No era un sonido que viajara por el aire, sino algo que me vibró en los huesos, en los dientes. Y lo peor, no era una voz ajena. Sonaba exactamente como la mía. Como si alguien, en algún lugar, hubiera grabado mis palabras y ahora me las estuviera devolviendo deformadas. Me quedé helado, con el libro en las manos sin saber qué hacer, porque aquella voz no estaba tratando de asustarme. Estaba intentando convencerme de algo. Y aunque no entendía aún qué quería, tenía la certeza de que no era la última vez que iba a escucharla. Los días siguientes fueron una tortura. Durante el día todo parecía normal. El sol entraba por la ventana, los vecinos hacían ruido, el repartidor tocaba el timbre. Pero en cuanto caía la noche y abría los libros, el silencio volvía a transformarse en una trampa. La voz ya no se limitaba a murmullos dispersos. Comenzó a pronunciar frases enteras. No siempre eran comprensibles. A veces eran palabras sueltas, como trozos de una conversación ajena. Otras veces, sin embargo, parecían dirigidas exclusivamente a mí. No pares. Sigue leyendo. No cierres los ojos. Al principio lo tomé como un recurso de mi mente agotada, como si mi propio cerebro me estuviera dando órdenes. Pero la familiaridad de la voz me helaba la sangre. Seguía siendo la mía. Era como escuchar una grabación distorsionada, con un eco metálico que hacía imposible confundirla. Me obsesioné. Apuntaba en los márgenes de los folios cada palabra que alcanzaba a entender. Hacía listas, como si fueran pistas de un examen que debía descifrar. Levántate. Abre la puerta. No confíes. Lo escribía todo, convencido de que tarde o temprano las piezas encajarían en algo lógico. Una madrugada, mientras copiaba las frases, escuché algo distinto. La voz repitió varias veces. Dame tu lugar. Dame tu lugar. Dame tu lugar. La primera vez pensé que había entendido mal. La segunda vez me sudaban las manos. La tercera me quedé paralizado. Dame tu lugar. ¿Qué demonios significaba eso? ¿Un delirio? ¿Un sueño despierto? ¿Una alucinación auditiva? Intenté no pensarlo demasiado, pero la idea se me quedó incrustada como una espina. A partir de ahí, la voz se volvió más insistente. Aparecía incluso antes de que anocheciera, cuando el sol apenas caía y yo todavía no abría los apuntes. A veces me sorprendía en la cocina, mientras preparaba la cena, repitiendo esas 3 palabras como un mantra. Dame tu lugar. Dame tu lugar. Dame tu lugar.
Comencé a tener miedo de estar solo en casa. Dejé la televisión encendida, ponía música de fondo, cualquier cosa para no darle espacio al silencio. Pero ni eso funcionaba. La voz se colaba por encima del ruido, como si no necesitara atravesar el aire. Una noche, harto, decidí enfrentarla. Me puse de pie en medio del salón y grité: «¿Qué quieres de mí?». La respuesta fue inmediata, seca, sin titubeos: «Quiero estar donde tú estás». El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que pensé que me iba a desmayar. No sabía si había imaginado aquello, si lo había soñado despierto, pero la claridad de las palabras no dejaba espacio para dudar. La voz no solo me hablaba, la voz me reclamaba. Los días siguientes fueron una pesadilla. Dejé de estudiar, apenas comía y apenas dormía. Me miraba al espejo y juraría que no siempre era yo quien me devolvía la mirada. A veces, en mis propios labios, parecía dibujarse una sonrisa que no recordaba haber hecho. Y entonces llegó la peor noche. Estaba sentado en la mesa, con la lámpara encendida, cuando vi algo moverse en el reflejo del cristal de la ventana. No era un coche ni una sombra casual. Era mi propio rostro. Pero no el que yo tenía frente al espejo, sino uno diferente, oscuro, más pálido, con ojeras profundas y unos labios que se movían sin emitir sonido. Abrí los ojos de par en par, incapaz de apartar la vista, hasta que por fin lo entendí. La voz no venía de ninguna parte externa. La voz estaba intentando salir de mí, como si algo, en algún rincón invisible, quisiera ocupar mi lugar en este mundo. Desde aquella noche ya no volví a sentirme dueño de mis pensamientos. Era como si hubiera alguien más dentro de mi cabeza, escuchando cada idea antes de que yo mismo la formara. No era solo un eco, era una presencia. Lo peor fue descubrir que la voz ya no esperaba la noche. Podía aparecer en plena luz del día, en medio de la calle, entre la gente. De repente la escuchaba susurrar justo detrás de mi oído: «Sonríe». Y sin pensarlo, yo sonreía. Otras veces me ordenaba cosas más inquietantes: «No hables. Mira hacia la izquierda. Cierra los ojos». Y mi cuerpo obedecía antes incluso de que pudiera decidir. Comencé a dudar de qué acciones eran realmente mías y cuáles no. ¿Había decidido yo cruzar esa calle? ¿O fue porque la voz lo quiso? ¿Me senté porque estaba cansado? ¿O porque me lo ordenó? El límite entre mi voluntad y la suya se volvía cada vez más borroso. Empecé a notar un fenómeno extraño. Momentos en que mis propios pensamientos no tenían mi timbre habitual, como si la voz hubiera empezado a imitarme de manera tan perfecta que ya no podía distinguir dónde terminaba mi mente y dónde comenzaba la suya. «Ve por ahí», pensaba yo. O tal vez no era yo. Una tarde, sentado frente al escritorio, experimenté algo aterrador. El bolígrafo que sostenía en la mano se movió sin que yo hiciera fuerza. La punta raspó el papel y escribió una frase con mi letra: «Ya casi es mío». Me quedé helado. Solté el bolígrafo como si me hubiera quemado, pero la tinta estaba ahí, las palabras claras sobre la hoja. No era un pensamiento, no era una alucinación, era real. A partir de entonces, la voz comenzó a sincronizarse con mis actos cotidianos. Si levantaba un vaso de agua, la escuchaba decir: «Bébetelo todo». Si abría la puerta de casa, «No la cierres». Y si me miraba al espejo, «Ese no eres tú». Cada gesto estaba acompañado por una instrucción, como si ya no pudiera vivir sin su supervisión constante. La paranoia me devoraba. Me negaba a invitar a mis amigos, me alejé de mi familia y pasaba las noches despierto temiendo que, al cerrar los ojos, la voz aprovechara para tomar el control por completo. Una madrugada, agotado, no pude resistirme más y me quedé dormido en el escritorio. Soñé, o al menos creí soñar, que me levantaba y caminaba por la casa, pero todo era demasiado vívido para ser un sueño. Recorrí el pasillo, abrí la puerta del baño y en el espejo vi a alguien que sonreía con mis labios. Pero no era yo. La voz se escuchó clara, ya no en mi cabeza, sino resonando en la habitación como un segundo cuerpo invisible. «Pronto despertarás, pero no serás tú». Desperté de golpe, sudando, con la cara pegada a los folios. El bolígrafo estaba en mi mano y sobre el papel había otra frase escrita: «Gracias por dejarme entrar». Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Ya no era posible ignorarlo. No estaba perdiendo la razón. Algo estaba entrando en mí, poco
a poco, y cada palabra, cada noche, lo acercaba más a su objetivo. Y entonces comprendí lo peor. No se trataba de voces en el silencio. Era yo el que me estaba quedando en silencio. La voz ganaba espacio mientras yo me apagaba. El día en que comprendí que estaba perdiendo mi identidad, comenzó como cualquier otro. El sol entraba por la ventana, pero yo ya no confiaba ni en la luz. Me miré en el espejo del baño y, por un instante, no reconocí mi reflejo. La voz adelantó a mis pensamientos y dijo: «Ese no eres tú, pero pronto lo serás». Lo que antes eran susurros esporádicos, ahora se había convertido en una narración constante. Cada movimiento que hacía era descrito, anticipado, casi como si me leyera en tiempo real. Me vestía y la voz murmuraba: «Esa camisa, mejor cámbiala, no te queda bien». Dudaba y al final obedecía. Ya no estaba seguro si mis decisiones eran mías o de ella. Esa tarde decidí resistirme. Apagué el móvil, cerré todas las ventanas y me senté en medio del salón con un cuaderno en blanco. Escribí en letras grandes: «Soy yo». Lo repetí hasta llenar varias páginas, convencido de que mientras mi mano pudiera escribirlo, aún había esperanza. Pero al darme cuenta, en la última hoja, las letras habían cambiado sin que lo notara. Y decían: «Eres mío». El pánico me paralizó. Sentí que la voz reía, no en mi cabeza, sino en toda la habitación, como si las paredes mismas la emitieran. Un eco seco, interminable, que me rodeaba. Me tapé los oídos, pero el sonido estaba por dentro, no por fuera. Los días siguientes fueron un borrón. Perdí la noción del tiempo. A veces despertaba en lugares donde no recordaba haber ido: el portal del edificio, un parque vacío al anochecer, incluso frente a la casa de un viejo amigo al que hacía años que no veía. No sabía si había caminado yo o si la voz había tomado el control. Un viernes en la madrugada desperté sentado en la cama, con las manos ensangrentadas. No había heridas, pero en mis uñas quedaban restos de pintura. Seguí las marcas hasta la pared del dormitorio y vi un mensaje escrito torpemente. Abrí la puerta. Quise borrarlo, frotar hasta que desapareciera, pero al volverme me encontré algo peor. En el espejo del armario no estaba mi reflejo. Era la silueta de un hombre erguido, mirándome fijamente con mi propio rostro, pero sus labios se movían, aunque yo permanecía en silencio. Dijo con claridad: «Descansa, yo hablaré por ti». Me lancé contra el espejo, pero lo que sentí no fue el cristal, fue un vacío frío, como si hubiera traspasado el aire de un sueño. De pronto, estaba de pie en un pasillo infinito, iluminado por luces blancas que parpadeaban como fluorescentes moribundos. Al fondo, la figura avanzaba con pasos seguros, idéntico a mí. Cada paso suyo hacía que mi cuerpo real, el que había quedado atrás, se sintiera más pesado, más inmóvil. Corrí tras él, pero mis piernas no respondían con la misma fuerza. Era como perseguir mi propia sombra, siempre a 1 metro de distancia, sin poder alcanzarla. La voz habló, pero esta vez salía de la figura, no de mi cabeza. «No hace falta que sigas luchando. Vas a poder descansar. Por fin. Yo me encargaré de todo». En ese momento, supe que lo que buscaba no era matarme, sino sustituirme. No quería destruirme, quería ocupar mi lugar, mi cuerpo, mi vida. Y cada vez que le obedecía, cada vez que cedía, aunque fuera un poco, lo dejaba avanzar. Un pasito más. Desperté en el suelo del salón, jadeando con los ojos húmedos. El espejo estaba intacto, pero en el cristal había una marca de mano idéntica a la mía, presionada desde el otro lado. Me levanté temblando, y la voz habló con un tono de triunfo absoluto. «La próxima vez que te mires aquí, ya no serás tú». Desde entonces, evito mirarme en espejos demasiado tiempo, porque sé que tarde o temprano dejarán de mostrarme a mí, y cuando eso pase, será el fin. Cuando terminé de escuchar esta historia, tuve que apartar la mirada del espejo de mi propio salón, no porque esperara a ver otra cara reflejada, sino porque me hizo pensar en cuántas veces nuestra mente nos juega trucos que parecen imposibles de detener. Y justo en medio de esa inquietud, recibí otro mensaje en el buzón del canal, sin remitente, sin explicación, solo una frase: «No ignores lo que está dentro». Lo que relataba parecía una advertencia velada, y al leerlo, comprendí que lo que venía a continuación era aún más perturbador. No se trata de un reflejo ni de una voz en la cabeza, sino de algo que se cuela en los momentos más cotidianos, en el lugar donde todos creemos estar a salvo. La última historia de esta noche también llega en forma de advertencia. Y créeme, si alguna vez la escuchas, no volverás a sentirte seguro en tu propia casa.
Hay ruidos que solo aparecen cuando el mundo baja el volumen, cuando la ciudad suspira y las luces del techo zumban lo justo para recordarte que sigues aquí. Esa noche, en la sala de espera del centro médico, el silencio olía a desinfectante y café recalentado. Yo hojeaba una revista sin leer, hasta que se sentó a mi lado una mujer de moño apretado y ojos fatigados, como si llevara semanas sin dormir. Dijo llamarse Carmen, y enseguida me pidió que no lo repitiera. Las palabras, cuando se dicen de más, tienden a volverse en tu contra, susurró. Carmen no traía pruebas, traía miedo del compacto, del que ocupa sitio. Me habló de su piso antiguo, suelos que crujen, tuberías que respiran. La primera noche, dijo, se levantó por agua y oyó música. No la de un vecino ni una radio encendida. Música vieja, una sintonía de noticiero que ya no existe. El sonido no venía de ningún aparato, venía del aire, de la esquina del salón, donde solo había una mesa con un florero vacío. Pensé que estaba soñando, me dijo. Me quedé quieta, a ver si se apagaba. No se apagó. La música dio paso a una voz grave, impostada, con ese tono urgente de los partes de antaño. Titulares: un accidente de carretera, 2 heridos, desvíos por un punto kilométrico que Carmen reconoció. La radio que no estaba encendida duró un par de minutos y se disolvió en estática. Carmen encendió la tele. Nada. Se acostó pensando en la imaginación. A la mañana siguiente el periódico confirmó la noticia, mismo lugar, mismas cifras. Dijo que sintió frío, no de ventana abierta, sino de puerta que uno no sabe que ha dejado entornada. Esa noche, la sintonía musical volvió, con chasquidos, como si alguien moviera una antena invisible hasta sintonizar su salón. La voz repasó incendios, un corte eléctrico en un barrio vecino, la caída de una fachada vieja, todo horas antes de que ocurriera. No soy supersticiosa, aclaró, pero dejé un vaso de agua en la mesa por si a eso le daba sed. Las madrugadas siguientes repitieron el ritual. A las 2:30, puntual, un zumbido, sintonía y la voz. Carmen revisó enchufes, altavoces, relojes, el televisor antiguo que guardaba por si acaso. Nada. Grabó con el móvil. El archivo trajo silencio y un zumbido como de abeja atrapada. Con auriculares, la estática le hacía vibrar los dientes. No era un sonido de fuera, me dijo. Era un sonido que entraba. Para domar la cabeza, anotó los titulares en un cuaderno. Al día siguiente los comparaba con lo publicado. A veces coincidían las cifras, otras las calles, otras la hora. Nunca todo y nunca nada. Como si aquella transmisión viniera de un futuro que aún no estuviera ajustándose. La cuarta noche cambió el guión. No hubo buenas noches ni sintonía. La voz empezó a describir su casa. Luces apagadas, una silla junto a la mesa, la ventana que no cierra bien. Carmen se tensó. No miraba a la mesa, pero supo que el florero vacío estaba reflejando la lámpara. Giró despacio. La esquina no ofreció nada. El sonido, sin embargo, parecía salir de ese trozo exacto de aire. Pensé que era una broma, dijo, que algún vecino se divertía, que había un aparato escondido. Le pedí que cambiara de emisora, que pusiera música. La voz, como si escuchara, hizo una pausa. Y luego dijo su nombre. Carmen. No fue un susurro ni una llamada. Fue un nombramiento. El mismo tono de noticiario antiguo, leído sin emoción, como quien anuncia el tiempo. Carmen no gritó. Tampoco lloró. Se sentó en la silla con las manos sobre las rodillas, esperando la sintonía siguiente, el paso a otros temas. No llegó. Esa noche solo quedó la estática. Y luego, un silencio demasiado grande para una casa tan pequeña. Al amanecer, dejó el cuaderno abierto sobre la mesa. En la última página escribió una pregunta que no se atrevió a decir. ¿Quién me oye cuando me nombra? La tinta tardó en secar. Por un segundo, el aire fue más denso, más frío, como si alguien se hubiera inclinado sobre su hombro para leerla. Esa tarde, Carmen intentó ignorarlo. Salió a hacer compras, habló con la farmacéutica más de la cuenta, se sentó en un banco a mirar autobuses. Aún así, al volver al portal, tuvo la certeza de que alguien caminaba a un paso detrás. No oyó pisadas. Lo supo porque el zumbido, muy leve, le acompañaba a la altura de la oreja, como un mosquito que no termina de posarse. Decidió no esperar a la noche. Puso una silla frente a la esquina del salón, encendió una lámpara y dejó el cuaderno abierto. No vuelvas, escribió y subrayó. A las 2:15, antes de la hora extraña, el aire vibró. Primero un soplido de estática, luego la sintonía, como una respiración reconocible.
Carmen apoyó las manos en la mesa y dijo una sola palabra: ¡basta! La música bajó sin apagarse. La voz entró sin preámbulo, en tono de parte oficial. Residente del tercer piso, Carmen, proceda a sentarse. Ya estoy sentada, dijo Carmen. Carmen, abre la puerta de entrada. Negó con la cabeza, aunque sabía que no hacía falta hablar para que la voz entendiera. El zumbido ganó volumen, granular, hasta que los cristales vibraron. Abra la puerta. Se levantó. Cuando lo giró, el pasillo estaba vacío. El eco metálico del ascensor viejo. Dio un paso fuera y el locutor murmuró, satisfecho: continúe, un escalón más, no se detenga. Carmen volvió a entrar, cerró y echó 2 vueltas. El zumbido se atenuó al instante, como si alguien bajara un fader. Muy bien, Carmen, ahora vuelva a su asiento. La sintonía subió 3 segundos y se cortó. Al amanecer bajó la basura y, al cerrar el contenedor, vio un transistor pequeño, ennegrecido, con la antena rota. El plástico estaba caliente, como recién apagado. No lo tocó, subió con las manos en los bolsillos, repitiéndose que no recogería nada que no fuera suyo. Aquella noche la transmisión cambió. Ya no eran titulares ni mandatos. La voz habló de ella como si leyera un expediente. Carmen cenó sopa. Carmen apagó la televisión antes de medianoche. Carmen ordenó cajones. Cada frase llegaba con el timbre plano de quien no opina, solo constata. ¿Me estás viendo?, preguntó Carmen. Un clic, como de cinta al pasar de pista. Después, el mismo tono. Carmen, pregunta si la están viendo. Pensó en llamar a alguien. Marcó el número de su hermana. Lo borró. Pensó en la policía. En mí. No llamó. Escribió otra pregunta en el cuaderno. ¿Desde dónde hablas? La respuesta llegó sin música. Desde aquí. El vaso vibró. El florero se inclinó 1 milímetro. La esquina parecía respirar. Carmen acercó la oreja al vacío. El zumbido era más frío a 5 centímetros del borde, como si hubiese corriente. Cerró los ojos y la voz dijo, casi dulce: así está bien. La prueba definitiva fue un pronóstico íntimo. Carmen dejará la ventana abierta. Ella nunca la dejaba abierta. Horas después se sorprendió levantándose para abrirla, un poco, como por descuido. Lo recordó. Corrió a cerrarla y, al tocar el cerrojo, oyó la sintonía, bajita, en la nuca, como si la emisora celebrara haber acertado. En el audio siguiente sonaba agotada. Dijo que había descubierto esto. Cuando desobedecía, la estática subía hasta volverse insoportable. Cuando obedecía, el ruido se alejaba como lluvia en otra calle. Esa noche probó a no moverse. La voz insistió 3 veces. Apague la luz, apague la luz, apague la luz. No lo hizo. La bombilla parpadeó sin apagarse, como si alguien probara el interruptor por dentro, y entonces la emisión pronunció una frase nueva. Si no obedece, comenzaremos con él. ¿Con quién?, pregunté cuando me lo contó. Con usted, dijo Carmen. Lo describió, sentado en una sala con luces blancas, escuchándome, tal como estaba cuando la conocí. Quise decirle que aquello era imposible, que nadie podía saber dónde nos habíamos visto ni lo que hacíamos. Ella siguió. Añadió algo más. Él preguntará, usted responderá. Y aquí estamos. No supe qué contestar. Carmen cerró los ojos un momento y, antes de despedirse, me pidió algo que todavía cumplo. Si alguna vez oigo una sintonía de noticiero sin radio, no la deje terminar. Cuelgue, dijo. A veces la única forma de ganar es no sintonizar. Al tercer día, Carmen decidió llevar un registro más meticuloso. Escribió la hora exacta en que cada transmisión aparecía. Describió la textura del zumbido. Incluso dibujó la onda que quería percibir. Quería entender si había un patrón o si todo era, en el fondo, un colapso nervioso. Pero cuanto más anotaba, más parecía anticiparse la voz a sus pensamientos. Si dudaba en cruzar una palabra, el noticiero la completaba. Y entonces ocurrió algo peor. Empezó a responder preguntas que nunca había formulado. Sí, Carmen. Ese abrigo está en el armario, segunda percha. Se levantó despacio y, efectivamente, allí estaba el abrigo gris, el que no usaba desde hacía años. Cerró el armario de golpe, pero el sonido metálico se entrelazó con la sintonía. No tenga miedo, solo observamos. Una madrugada, la radio, porque ya no podía llamarlo de otra forma, le indicó abrir la nevera. Dentro halló un frasco que no recordaba haber comprado,
cristal pequeño, sin etiqueta, con tapa roja. En el interior había agua. «Bébala», ordenó la transmisión. Carmen lo dejó sobre la encimera y retrocedió. A la mañana siguiente el frasco había desaparecido. Ella no lo había tocado. El cuaderno reflejaba solo una línea torpe. Ellos mueven objetos. El 10 de noviembre me llamó por primera vez. No quería contarme detalles, solo confirmar algo. El 10 de noviembre me llamó por primera vez. No quería contarme detalles, solo confirmar algo. Si alguien le dicta cosas que nadie más escucha, ¿se está volviendo loco? Intenté tranquilizarla. Le hablé de estrés, de insomnio, pero al colgar me quedó la sensación de que su pregunta no era hipotética. Era una prueba, y yo la había fallado. Ese mismo día me envió un audio. La voz masculina, distorsionada, decía: «El receptor secundario ya ha sido notificado». Después, un silencio largo. Y por último, mi propio nombre, pronunciado con un acento neutro. Me heló la sangre. Carmen no pudo haberlo fabricado. Ella ni siquiera sabía cómo editar un audio. Lo escuché 3 veces antes de borrarlo, como si eso pudiera hacerlo desaparecer. Cuando la volví a ver, llevaba los ojos rojos y las manos temblorosas. Dijo que la transmisión se había vuelto más agresiva, que ya no describía solo lo que hacía, sino lo que iba a hacer. Carmen se levantará, Carmen caminará al espejo, Carmen dirá su nombre en voz alta. Y sin querer, lo cumplía, como si cada palabra fuese una orden disfrazada de predicción. ¿Entiendes?, me preguntó con un hilo de voz. Ya no sé si obedezco o si solo cumplo lo que dicen porque no me queda otra. Esa noche intentó rebelarse. La emisora anunció: Carmen abrirá la puerta del balcón. Ella cerró todas las ventanas y puso el pestillo, pero al girarse, el pestillo estaba arriba, abierto. El balcón entreabierto dejaba pasar aire helado. En el suelo encontró su cuaderno, caído. La última línea no la había escrito ella, y ponía: prueba superada. En sus notas aparecían también instrucciones absurdas. Deje el grifo correr 15 segundos. Cambie de sitio la lámpara. No mire el reloj hasta que se lo indiquemos. Al principio no veía sentido, pero empezó a sospechar que eran experimentos, que la estaban entrenando como a una cobaya, midiendo su obediencia. El desenlace comenzó cuando la transmisión ya no habló solo de ella. Esa madrugada la voz anunció: él abrirá el cuaderno, él leerá esto. Y aquí estoy, relatando lo que ella me entregó, preguntándome si de verdad se refería a mí o a cualquiera que ahora escuche su historia, porque las últimas palabras, escritas con su letra temblorosa, eran claras. Quien lea esto será el siguiente receptor. La última vez que vi a Carmen fue un día gris, con el cielo cargado de nubes bajas que parecían aplastar la ciudad. Habíamos quedado en una cafetería pequeña, de esas con mesas de mármol y sillas de hierro que suenan como un chirrido cuando alguien se mueve. Ella llegó tarde, con el rostro demacrado y los labios resecos, como si llevara semanas sin dormir. Se sentó frente a mí sin saludar, abrió el bolso y sacó el cuaderno. Lo colocó en la mesa con un golpe seco. «Ya no puedo más», susurró. «Ellos saben que hablo con usted». El cuaderno estaba lleno de anotaciones frenéticas. Había páginas enteras cubiertas de frases repetidas, como si fueran dictados. «No se resista. El receptor ya está listo. La prueba continúa». En la parte final, el trazo de Carmen era tembloroso, casi ilegible. En medio de esas frases apareció un detalle que me inquietó más que cualquier otra cosa. Mi dirección, escrita una y otra vez, como si alguien se lo hubiese dictado y ella no tuviera opción de negarse. Me preguntó si había escuchado ya la voz. Yo respondí que no, que lo único que había recibido era aquel audio que aún me perseguía en sueños. Ella negó con la cabeza, desesperada. Si no la oye, es porque aún no lo han decidido, pero llegará. En ese momento, los altavoces de la cafetería cambiaron de canción. Una voz masculina, profunda, interrumpió la música con una claridad escalofriante. Ambos están presentes. Registro confirmado. Nadie más reaccionó. Los camareros siguieron sirviendo café. Los clientes conversaban. Solo Carmen y yo nos quedamos petrificados. Ella me miró con los ojos abiertos de par en par y supe que aquello no era una coincidencia. ¿Lo escuchó?, preguntó con un hilo de voz. Asentí, incapaz de responder. De pronto se levantó y salió corriendo hacia la calle. La seguí, empujando la puerta de cristal. El tráfico rugía, la lluvia comenzaba a caer. Carmen caminaba rápido, casi tropezando, con el cuaderno apretado contra el pecho. La alcancé en la esquina. «No los dejes entrar», me dijo, y me puso el cuaderno en las manos.
Después se alejó entre la multitud, perdiéndose bajo los paraguas negros. No volví a verla nunca más. Esa noche, en mi casa, abrí el cuaderno. Las últimas páginas estaban en blanco, hasta que la lámpara parpadeó y, de pronto, en una hoja apareció tinta fresca, como si alguien escribiera en ese mismo instante. Ya no es ella. Ahora eres tú. Sentí un zumbido en el oído izquierdo, similar al que Carmen había descrito tantas veces. Corrí a la cocina, apagué el router, desenchufé todos los aparatos. El silencio reinó por un momento. Creí que había terminado. Pero al regresar al salón el televisor se encendió solo. La pantalla mostraba estática gris y, en medio de ese ruido, emergió la voz, grave, serena, como quien dicta instrucciones. Receptor principal asignado. Continúe el registro. Caí de rodillas. El cuaderno, todavía en mis manos, se llenaba de frases sin que yo moviera un dedo. Escribían a través de mí, usando mi mano como si fuera un títere. Intenté soltar el bolígrafo, pero mis dedos no obedecieron. Cada palabra surgía precisa. Él resistirá 3 días. Él dudará en el 4. Él aceptará en el 5. Me quedé helado, no podía permitirlo. Y, sin embargo, el bolígrafo seguía trazando mi destino. Grité, lancé el cuaderno contra la pared, pero al recogerlo, la tinta seguía fresca. Ahora, mientras grabo esta narración, no puedo evitar mirar de reojo los objetos a mi alrededor. Sé que cualquier momento puede ser usado para confirmar que sigo siendo parte de su experimento. El zumbido no se ha ido. Lo escucho incluso con los oídos tapados, incluso bajo la lluvia. Y lo más perturbador es esto. En las últimas páginas, bajo las profecías de mi vida, apareció una frase que no puedo borrar, que no puedo negar. Quien escuche esta historia será el próximo receptor. Quizá por eso te la cuento, para que no digas que no estabas advertido. Y bien, he llegado al final de este relato, y confieso que mientras lo cuento sigo observando cada sombra de mi habitación, cada rincón donde la luz no alcanza del todo. No sé si lo que acabamos de escuchar sucedió todo en realidad, o si son solo advertencias disfrazadas de memoria. Lo que sí sé es que todas estas historias me llegan de la misma manera, de gente como tú, que no encuentra descanso, que necesita dejar constancia de lo que ha visto, o de lo que aún lo persigue. Yo solo pongo voz a lo que otros ya no pueden callar. Si alguna vez vives algo parecido, déjalo en los comentarios. Tal vez tu historia sea la próxima que narremos aquí. Y recuerda, no siempre lo que se cuenta se queda en palabras. A veces, algo escucha. A veces, algo responde. Gracias por acompañarme una noche más en Terror para el Insomnio. Intenta dormir, si es que puedes. Y si quieres seguir aquí, ya sabes cómo. Quédate, suscríbete y deja que estas voces te acompañen hasta la próxima noche.